Muy buenas, mis queridos y preciosos hermanos. No les incomoda que siempre los salude recordándoles su belleza, ¿verdad? Pero es que de verdad los amo, chicos. Ya sean suscriptores o solo porque estén viendo este video, mi corazón ya es suyo. Pero obviamente más si están suscritos. Pero bueno, dejemos ya este cariño enfermizo que siento por ustedes y vayamos a la intro del video. La vez pasada le tocó a los escritores, pero en realidad todo tipo de artistas son propensos a ser un tanto raros y estar un poco locos, así que no es muy difícil encontrar datos extraños cuando se indaga en sus vidas. Y bueno, cambiando el arte literario por el arte pictórico, vamos ya al tema que les traigo hoy, que será 5 artistas pictóricos más extraños de lo que creías. Número 5. Sandro Botticelli, el pintor oficial de la familia Medici. Pues empecemos esta lista con el más antiguo de los pintores de los que hablaremos. Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi fue un pintor nacido en Florencia el 1 de marzo de 1445 y formó parte de la época del Quattrocento italiano, el cual, para no profundizar mucho en ese tema, digamos que fue un periodo de tiempo dentro del panorama artístico que abarcó el siglo XV. Se podría decir que fue un preludio al Renacimiento. Y ustedes me dirán, oye Balam, pero si en su nombre no aparece la palabra Botticelli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y efectivamente, mis hermanos, Sandro Botticelli era su apodo. Sandro, pues evidentemente, siendo el diminutivo de Alessandro. Y Botticelli es una palabra en italiano que significa botijo, que viene a ser una vasija de barro redondeada donde se solía guardar, entre otras cosas, licor. Aunque aún no se sabe si le decían Botticelli por estar pechugón o más bien por ser borrachín. Pero bueno, que me estoy desviando del tema como es mi costumbre. El dato principalmente interesante es que este pintor sirvió durante mucho tiempo a la familia Medici, una de las más poderosas en el Renacimiento en Florencia. Era tan importante que hasta serie de Netflix le sacaron, pero dejando de lado las malas bromas, sí fueron una familia bastante poderosa. Pero no desentrañaré mucho esa historia porque aquí hablamos del buen Botticelli, aunque les recomiendo investigar un poco más, es un tema muy interesante, o ya de perdida, aviéntense la serie. Una de las obras más importantes que fue encargada por el mismo Lorenzo de Medici al pintor fue La Primavera, en 1478. Aunque el talento de Botticelli trascendió más allá de una familia, pues fue uno de los maestros encargados para pintar la Capilla Sixtina, siendo de su autoría las pruebas de Moisés, el castigo de los rebeldes y la tentación de Cristo. Aunque otras ciertas rarezas no faltaban en este hombre, ya que se dice que le tenía un pavor enorme al matrimonio, aunque seamos honestos, ¿qué hombre en su sano juicio no le tendría pavor a eso? Pero lo que sí no todos los hombres tenemos que él sí tuvo fue una denuncia anónima en el año de 1502 de algo que empieza con S y con O y que termina con domía, pero este caso fue desestimado y no pasó a mayores. Lamentablemente, como muchos grandes artistas, al final de su vida y con la partida de Florencia de sus principales clientes, los Medici, Botticelli cayó en la pobreza, sobreviviendo en gran parte por el apoyo de sus antiguos clientes. Al final su obra no fue reconocida de inmediato, quedando rezagada durante años, hasta que afortunadamente en el siglo XIX se reencontraron muchas de sus obras y al fin obtuvo el reconocimiento que se merecía. Número 4. Vincent van Gogh, el ya conocido desorejado. Y con desorejado quiero decir que no tenía una oreja, porque estuve leyendo otras acepciones para esa palabra y no quisiera que se malentienda. Realmente me planteé mucho si meter a Don Vicente en esta lista, más que nada porque ya se ha hablado mucho de él. ¿Qué más podría decirles yo que no hayan oído ya? Pero bueno, igual y con suerte les aviento un dato que no sabían, y como sea siempre puedo hacer una parte 2 metiendo otros pintores. Vincent Willem van Gogh, nacido el 30 de marzo de 1853 en Zondert, municipio de los Países Bajos, fue un pintor y uno de los principales exponentes del movimiento artístico del postimpresionismo. Como algunos ya sabrán, estaba algo tocadiscos, quizá provocado por el padecimiento de su epilepsia del lóbulo temporal, motivo que le llevó a ser paciente psiquiátrico en un asilo en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia, en donde pintó uno de sus cuadros más conocidos, La Noche Estrellada. Aun cuando es muy conocido el hecho de que perdió una de sus orejas, sigue sin esclarecerse el cómo fue que la perdió. Se especula que pudo ser por una pelea que tuvo con uno de sus amigos, Paul Gauguin, aunque la teoría que más se ha extendido, quizá por lo romántico de la idea y por el estado mental del pintor,
es que él mismo se la cortó para regalársela a una tal Gabrielle Bertalier, una adolescente de padres granjeros con la que mantenía un romance en secreto. Uno podría pensar que con el éxito que goza hoy, sus pinturas se vendían como pan caliente en su época, pero nada más lejos de la realidad. Van Gogh solo vendió oficialmente una sola de sus obras cuando aún estaba con vida, y su fama solo creció hasta años después de su muerte. Igualmente, muchos de sus cuadros son paisajes o autorretratos. Al principio solía tener modelos que pintar, pero al escasear el dinero tuvo que recurrir al paisajismo y a pintarse él mismo. Chale, qué triste. Murió en Auvers-sur-Oise el 29 de julio de 1890, pero su muerte tampoco está muy clara que digamos hasta el día de hoy. Se piensa que pudieron haberle quitado la vida por problemas de deudas, conflictos personales o venganzas, o incluso que él mismo pudo haberse disparado. Porque se murió de un tiro en la cabeza. Lo cual no sería raro por, bueno, la tan mencionada locura, pero la realidad es que sus últimos momentos aún están en tinieblas. Remedios Varo y sus pinturas místicas. Ya de por sí las pinturas de esta mujer expedían rareza por sus óleos, y no sin razón, pues igual que su amiga Leonora Carrington, que también estaba bien rara esa doña, fueron de las figuras más conocidas en el surrealismo. María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, tanto trabajo que le pusieron sus papás en su nombrezote para que al final todos la llamaran Remedios Varo. Fue, como ya se dijo, una pintora surrealista, aunque también era escritora y artista gráfica. Nació el 16 de diciembre de 1908 en Gerona, España, y contrario a lo que comúnmente se cree, ella nunca se nacionalizó mexicana. Aunque muchos dicen, ay, pero es que su corazón ella siempre se sintió mexicana, así que era mexicana. Que no, era española y murió española. Aunque eso sí, murió en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1963. La que sí que adquirió la nacionalidad mexicana fue su amiga Leonora, pero bueno, maldita sea que ya me estoy volviendo a ir por las ramas, así que retomando. El nombre de Remedios tiene una razón de ser, y es que su madre, al morir la hermana mayor de la pintora, decidió consagrar a su hija menor a la Virgen de los Remedios, haciendo que ésta llevara su nombre. Como ya se podrán dar una idea, la madre del artista era alguien sumamente religiosa, hecho que nunca terminó de gustarle a Remedios, aunque el nombre de la Virgencita nunca se lo pudo quitar. La inconformidad de este pensamiento en su madre se ve reflejado en algunas de sus pinturas, en donde se representa el deseo de huir del yugo materno y las ideologías que ella repudiaba. Lo que sí es algo contrario a su pensamiento contra la religión de su madre es que es bien conocido que ella sentía cierta afinidad a prácticas esotéricas, más específicamente algo conocido como el cuarto camino, ideología que también puede verse plasmada más que evidentemente en prácticamente toda su obra, lo cual venía como anillo al dedo dado la corriente surrealista que ella manejaba, representando paisajes y lugares irreales y cuyo significado muchas veces era más profundo de lo que se podía contemplar a simple vista. Pero bueno, al menos fue coherente en lo de no pertenecer a ninguna comunidad ideológica y jamás fue parte de ninguna secta, a pesar de su interés en esas ondas astrales. Remedios Varo abandonó este mundo dejando una obra inconclusa llamada La música del bosque, donde se ve a una mujer sentada en los restos de un árbol, trabajando en algo parecido a una máquina de tejido hecha por dos troncos. No soy muy bueno describiendo imágenes y mucho menos imágenes surrealistas inconclusas, así que trataré de encontrar la imagen y ponérselas aquí. Un último dato curioso es que la cantante islandesa Björk, o como sea que se pronuncie ese nombre, se inspiró en el cuadro de Los Amantes de Remedios para componer Bedtime Story, canción que es interpretada por Madonna. Es una curiosidad medio fuera de tema, pero pues ahí se las dejo. Número 2. Edvard Munch, el hombre que diseccionó el alma. Edvard Munch, nacido el 12 de diciembre de 1863, fue un pintor y grabador noruego, principalmente conocido por su obra El Grito, la cual erróneamente se cree que consta de un solo cuadro, cuando en realidad es una serie de 4 pinturas. De hecho, 2 años después de terminar estas, realizó una quinta obra con el mismo título, esta vez en forma de litografía. La vida del pintor fue realmente muy dura, parte del motivo por el cual desarrolló la mentalidad que después pasó a su trabajo. Cuando era apenas un niño, perdió a su madre y a una de sus hermanas por culpa de la tuberculosis, quedando al resguardo de un padre autoritario y severo, médico militar y cuya férrea creencia religiosa no ayudaba al panorama. Todo esto provocó en la vida de Edvard el adquirir crisis nerviosas que lo acompañaron durante toda su vida. Como si esto fuera poco, años más tarde otra de sus hermanas fue diagnosticada con trastorno bipolar, siendo internada en una clínica psiquiátrica.
Sin embargo, Munch de alguna manera supo sacarle partido a la trágica vida a la que fue sometido, afirmando que la personalidad desequilibrada y conflictiva que todo esto lo había hecho desarrollar, en realidad eran las bases de su genio artístico. Sin embargo, es muy probable que la suerte haya jugado a nuestro favor al tener el arte de este hombre, pues él en principio no pensaba dedicarse a la pintura sino a la ingeniería, iniciando en 1879 una carrera en este ramo. No obstante, en 1881, cuando empezaba a probar suerte con la pintura, cayó en cuenta de su talento al venderse con rapidez dos de sus primeros cuadros y decidió, afortunadamente para nosotros, continuar por el camino de la pintura. Durante la invasión a Noruega de los nazis, muchas de sus obras fueron censuradas por considerarse degeneradas, debido a los oscuros temas que la mayoría de ellos trataban. Edvard jamás quiso tratar con los invasores, pues estos lo consideraban como un loco. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial fue también cuando la obra de Munch tuvo un aumento significativo de fama, permitiéndole salir de Noruega y presentar sus obras en los Estados Unidos. Debido a su actitud huraña, Edvard vivió gran parte de su vida solo, y así fue como falleció, el 23 de enero de 1994 en su hacienda de Eikeli, a las afueras de Oslo. Un diálogo interesante es el que brindó con razón de cómo llegó a la inspiración para el cuadro más famoso de los cuatro, a los cuales tituló El Grito. Lo que dijo fue lo siguiente: caminaba con dos amigos por la carretera. Entonces se puso el sol. De repente el cielo se volvió de color sangre y me sobrevino un sentimiento de tristeza. Un angustioso dolor me oprimía el pecho. Me detuve y me apoyé en la barandilla, increíblemente cansado. Sentí el grito inmenso e infinito de la naturaleza. Número 1. Zdzislaw Beksiński. Zdzisław Beksiński. El pintor de nombre impronunciable. Ok, hermanos, perdonen, pero de aquí en adelante me referiré a este señor por su apellido, que al menos no cuesta tanto trabajo de pronunciar. Es algo así como Beksiński, ¿ok? Ok. Pintor, escultor y fotógrafo, Beksiński nació el 24 de febrero de 1929, siendo reconocido principalmente por su tétrico arte, que representaba mundos distópicos y escenarios infernales con esqueletos, calaveras o criaturas sin piel como protagonistas. Desde cabezas vomitando calaquitas hasta un Slenderman con cabeza pequeñita y sin manos, Beksiński traía toda la práctica adquirida por todos sus años de investigación en el arte más macabro a sus lienzos y esculturas, sin descuidar, sin embargo, la precisión y escala en sus creaciones, mostrando así que, a pesar de que su obra tocara temas lúgubres, no tenía por qué perder la perfección en su propia simetría. Uno puede intuir fácilmente que su obra ha inspirado a numerosos artistas dentro del ambiente musical, principalmente en los géneros más pesados como el gótico y el metal junto con todos sus subgéneros. Quizá no haya demasiadas cosas raras en la vida de este artista, pero al conocer su trabajo no pude evitar incluirlo en esta lista. Me encanta cómo sus pinturas pueden inclusive llegar a ponerte un tanto nervioso si las contemplas por un rato, cosa que pocos artistas con sus creaciones pueden lograr hacer, meterse en la psique del espectador hasta llegar a causar cierta incomodidad. Aunque siendo justo, sí que existe una curiosidad de este pintor, y es que el final de su vida fue quizá tan trágico como sus obras. En sus últimos años tuvo que soportar la muerte de su esposa y, un año más tarde, el afrontar que su único hijo se haya quitado la vida. Finalmente, en 2005 es hallado sin vida con 17 puñaladas en el cuerpo. Se encontró culpable de este acto al hijo de su conserje, quien fue encarcelado junto a un amigo del adolescente que había sido cómplice en tal crimen. Una última curiosidad de Beksiński era su personalidad tan contraria a lo que reflejaban sus obras, pues se sabía que él era un hombre alegre y con un gran sentido del humor, algo huraño, cierto, pero siempre amable con la gente que lo rodeaba.
Al final lo que nos queda de él son sus obras y el recordar que no siempre los genios artistas terminan bien. Y bueno hermanos, eso es todo por el video de hoy. Como siempre denle like si les gustó el video, que no saben cuánto me ayuda a crecer haciéndolo. Y si no están suscritos, corran a darle el botoncito para no perderse más videos de curiosidades y hasta de chisme artístico. Los amo con todo mi corazón y espero verlos pronto por aquí de nuevo. Les deseo lo mejor, todo el alma, de corazón, palabra y mente. ¡Mua! Cuídense mucho. Chau chau.